Buenas noches, el Señor les bendiga a todos los que están en esta frecuencia del canal 55. La alegría más grande, siempre lo he dicho, es llevar la palabra de Dios. Es el ministerio de la evangelización. Y eso oremos para que Dios, a través de evangelistas, misioneros y obreros, puedan ir a todas las naciones y a todos los pueblos del mundo, predicarles el evangelio. Desde el comienzo de la creación, Dios, a través de la historia, se ha manifestado con el hombre. Ha logrado querer estar con el hombre, conversar con el hombre, vivir con el hombre, de tal manera que Dios creó al hombre y a la mujer pensando en eso. Crear un ser igual a él, semejante a él, parecido a él. Y le creó, dice, un Edén, un paraíso. Y en el Edén y en el paraíso es que Dios disfrutaba su presencia con ellos. Hablaba y conversaba. Hasta ahí era todo hermoso. Era maravilloso. La presencia de Dios iluminaba todo el Edén y Adán y Eva eran totalmente felices. Pero sucede algo que rompe esa comunión tan plena que tenía Dios con el hombre. El hombre comete la desobediencia y comete el gran pecado de desobedecer a Dios. Y entre ellos se forma, por el pecado de ellos, una muralla insoslayable, un límite que aparta al pecado y a Dios, aparta al hombre y a Dios de su comunión. Y eso trajo como consecuencia que entre la naturaleza de pecado y que el hombre de hoy, tanto usted como yo, tengamos todavía esa naturaleza de pecado. Aunque muchos, los que aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, poseemos una naturaleza nueva, una nueva naturaleza que es por la sangre de Cristo Jesús, que no mata por completo a esa naturaleza de pecado, porque mientras el hombre viva y no haya muerto y resucitado con cuerpo glorificado, la iniquidad todavía lo va a tener ahí, porque iniquidad y pecado son totalmente distintos. Lo cierto es que Dios al hombre, el pecado del hombre no lo ha tomado por sorpresa, porque Dios es un Dios omnisciente. Y esa omnisciencia le permitió ver. Si usted lee en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice que Dios ya había planeado mandar a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario y pudiese redimirnos el pecado de la muerte y pueda romperse ese velo, esa muralla insoslayable, de ese límite, esa cortapisa que había separado al hombre de su santidad con Dios. El pecado está destruyendo la vida del hombre y había un velo que tenía que romperse. Lo cierto es que Dios, en una forma, dice, tan magistral, ha elaborado un plan que desde el principio de la creación Él sabía lo que iba a suceder, que el hombre iba a pecar. Y cuando Israel, después de su cautiverio, después de 400 años de cautiverio, Dios le ordena y le dice: hijo mío, Moisés, construye un tabernáculo. Pero escucha bien lo que yo te digo, que el tabernáculo que lo vas a construir sea tan idéntico como yo te lo estoy mostrando. Y Moisés, en obediencia, mandó a construir pieza por pieza, exactitud metro por metro, codo por codo. Lo hizo exactamente a la medida del Señor. Era una tienda desarmable, el tabernáculo era una tienda desarmable, donde estaba hecho para que pueda habitar Dios en su presencia. Y Dios ya había ordenado a Moisés que lo haga el tabernáculo, porque lo quería hacer tan idéntico al verdadero tabernáculo que se encuentra arriba, allá en los cielos. Porque el tabernáculo de la tierra es solo la sombra de lo que tenía que venir, de la sustancia que tenía que venir. Y esa sustancia, esa sombra primeramente, que representaba en cada parte del tabernáculo, era nuestro Señor Jesús, que lo vamos a demostrar con pruebas. Y su sustancia, esa sombra, y la verdadera sustancia era Jesús, el que vino y murió por nosotros en la cruz. Ahora ya no vivimos en la sombra, sino vivimos en la sustancia, en Cristo Jesús. Amén, aleluya. En el tabernáculo, que es una representación de todo, dice, las figuras terrenales de las que existen en el cielo. Posteriormente, el apóstol Juan ya habló sobre eso en Apocalipsis. Luego lo vamos a ver. El tabernáculo, dije que era una tienda de campaña. Y vamos a describirle. Empezamos
por el tabernáculo. Usted quiero que vea esa figura. Usted puede ver exactamente en el atrio. Usted puede ver un santuario, todo un cerco. Vamos a describirlo rápidamente. Vamos a hacer una descripción para después describir exactamente parte por parte. El santuario estaba cercado. Era una tienda, todo un cortinaje que estaba cercado. Y usted puede ver una entrada donde dice entrada. Y dentro de la entrada, sigue usted de frente, en esa puerta, dice altar. Había un altar. Era un cuadrado, una especie de cuadrado que tenía 4 astas en cada lado, ¿no? Era de madera de acacia y estaba recubierto con bronce. Y estaba un fuego siempre encendido. Un fuego encendido. Donde las personas que entraban por ahí, por esa puerta, eran personas pecadoras en el Antiguo Testamento, cuando estábamos viviendo bajo la sombra. Entonces, en ese altar, la persona pecadora llevaba un animalito, o una ovejita, o un carnerito, y ese carnerito era sacrificado, y esa sangre inocente era vertida alrededor de todo ese altar que usted está viendo. Y luego, esa persona ponía la mano sobre la víctima, y el pecado, todo su pecado iba sobre la víctima inocente, y el hombre era perdonado. Luego el hombre, después de haber realizado su culto y haber aceptado su perdón, iba de frente. Usted ve una fuentecita, era una fuente de bronce, había agua limpia y pura, donde el sacerdote se lavaba las manos y se lavaba los pies. Y no podía entrar hacia el lugar santo, donde usted ve, donde dice tabernáculo, una tienda, el lugar santo y lugar santísimo. Para poder pasar al lugar santo, el sacerdote tenía mucho miedo, porque tenía que estar limpio totalmente. Esa fuente era la fuente de bronce. Se le conocía como la fuente también como la palabra de Dios, porque en ella nosotros nos lavamos y nos limpiamos. Y luego vemos ahí una pequeña tienda, un santuario, donde se conocía como lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo, como usted puede ver ahí, había 3 muebles. Había un candelabro, había al frente del candelabro, había una mesa de panes de proposición. Y casi tocando la cortina del lugar santísimo había, dice, un incenciario, un altar del incienso. Y había una cortina que era la cortina, ¿no?, del lugar santísimo, de cual cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que esa cortina se rompió en 2, de arriba hacia abajo, y dio lugar al paso al lugar santísimo. En el lugar santísimo vamos a encontrar un arca, el arca de Dios, y que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y en ese propiciatorio había 2 ángeles que chocaban sus alas. Esa era la descripción del tabernáculo. Seguimos nosotros viendo la próxima figura y vamos a ir explicando. Amén. Acá podemos ver ya en detalle el color del cortinaje, de lo que estaba alrededor. Esas cortinas blancas eran de hecho de un material tejido de lino fino. Representaba todo ese cortinaje alrededor del tabernáculo, representa la santidad y la justicia de Dios. Tenía una altura más o menos de 2,20 metros, para que el hombre no lo pueda ver. El hombre solo puede ver la gloria de Dios si es que puede pasar solamente por un solo lugar en ese tabernáculo. Tiene que volver nuevamente a nacer y tiene que volver a morir para volver a nacer. Y solamente lo puede hacer a través de esa puerta. Esa puerta se llama la puerta, no, se llama Jesús. Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta y el que entrare por mí, dice, tendrá vida eterna. Pasamos nosotros a la próxima figura y vamos a ver la puerta. Tenía 5 postes la puerta. Esa puerta era también de lino fino tejido con múltiples colores. Y esos colores, ¿no?, el azul que usted está viendo representa a Jesucristo, lo celestial, que vino del cielo. El rojo que usted está viendo significa su sangre carmesí, que murió por usted en la cruz del Calvario. Y el púrpura, casi tipo morado, representa la realeza. Y ese fondo de blanco representa su pureza, su justicia. Eso es lo que representa. Jesús es la puerta y es el único camino para cualquier ser vivo a imagen de Dios que quiera ser salvo. El que acepta a Jesús como su único Salvador solo tiene que entrar
para ser salvo por esa puerta. Podamos ver nosotros en la próxima imagen claramente ya, podemos ver la imagen, parece que no se ve bien. Ya, lo vuelves a poner, por favor. Ya, podemos ver claramente nosotros esa puerta. Pasando esa puerta, nosotros vamos a ver una imagen que se llama el altar de bronce. Ese altar de bronce, dije que era de madera de acacia, tenía cuatro astas en cada lado. Esas astas no representan los 4 vientos de la tierra, donde la palabra de Dios está para esos 4 lados en todo el mundo. Estaba encendido constantemente. Era la madera de acacia. La madera de acacia representa a Jesucristo. Es una madera muy poco común, porque una de las propiedades que nunca se malogra es una madera incorruptible. Esa madera representa a Jesucristo, porque cuando Él murió, Él murió y resucitó. Tenía un cuerpo totalmente incorruptible. Pero también ese altar de bronce estaba recubierto por bronce, que también significa Jesucristo, porque el bronce significa sufrimiento y también significa juicio. Jesucristo sufrió juicio por nosotros, por el pecado, llevó todos nuestros pecados en la cruz, derramó su sangre en la cruz. Nosotros, puedes ponerlo. Yo dije que Jesús es la puerta, y pasando la puerta, pasamos la puerta y encontramos, dije, que habíamos un altar, que era el altar del holocausto. Ese altar del holocausto, ya dije y hice las descripciones necesarias, que tenía 4 cuernos, que estaba revestido de bronce, y bronce significa juicio, significa sufrimiento. Las personas que entraban en la sombra del antiguo tabernáculo tenían que llevar siempre, año tras año, cientos y años, miles de años, llevando una víctima inocente para que muriese por ellos y que su sangre fuese derramada. La sangre de una víctima limpiaba el pecado del pecador. Pero cuando Jesucristo muere solamente una sola vez por todo el mundo. El Cordero inmolado, el Cordero que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y esa sangre está derramada hoy día en ese tabernáculo. Solo tienes que pasar por la puerta, que la puerta es Jesucristo, que es el camino. Y cuando tú sigues de frente, encuentras el tabernáculo. Y cuando estés en el tabernáculo, la sangre de Cristo te ha perdonado. Si tú lees tu Biblia, dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, la sangre de Cristo nos perdona. Y si buscas tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, también encontrarás que dice, la sangre de Cristo, dice, nos limpia. Y si sigues leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, la sangre de Cristo nos justifica. Quiere decir, escucha bien, nos perdona, significa tiempo pasado. Nos limpia, significa tiempo presente. Y nos justifica, significa tiempo futuro. Quiere decir que Dios ya ha planeado tu pasado, te ha perdonado, ya te ha limpiado en el presente y te ha justificado en el futuro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es entrar por la puerta. Y cuando entres por la puerta, vas a entrar en el altar del holocausto, del sacrificio, donde fue derramada su sangre en la cruz del Calvario por ti. Solo tienes que agarrarte de los cuernos y decir, Señor, yo me entrego a ti. Esta carne tiene que morir. Y la carne tiene que morir, porque la Biblia dice, el que viene en pos de mí, tiene que cargar su cruz. Y al cargar su cruz, tú te estás comprometiendo a sufrir con Él, a morir con Él y a resucitar con Él. La carne, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la mentira, la autosuficiencia, el soborno, deben morir contigo en la carne. Y una vez que tú te sientas que ha muerto todo eso y a través de la oración has logrado conseguir que ha muerto la carne, recién puedes tú levantarte y pasar hacia ese lugar tan lindo y tan hermoso, que es lo que estás viendo ahí, que se llama el altar de bronce. Ese altar de bronce que era hecho de bronce de los espejos de todas las mujeres de la ciudad. Dice que en ese tiempo no había tecnología para hacer espejos como existen el día de hoy, pero
habían tenido la sabiduría y la inteligencia de pulir tanto este metal de bronce que se veían como espejos relucientes y se veían sus rostros y podían verse sus defectos. Este altar de bronce que Dios hizo construir, así como estaba de agua cristalina y tan limpia. Los sacerdotes lo utilizaban para lavarse las manos y lavarse los pies. Y este altar de bronce servía también como un espejo, porque es la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros, a través de la palabra, nosotros conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, sabemos que nosotros como hombres y como pecadores estamos llenos de defectos. Nos lavamos y nos limpiamos en la palabra de Dios. Y tú, que has pasado por la puerta, has pasado por el altar también de bronce del holocausto y has pasado hacia este lugar que se llama la fuente de bronce, esta fuente de bronce que es la palabra de Dios, hará de ti que conozcas la verdad. Y cuando tú llegues a conocer la verdad, te vas a dar cuenta de que eres libre, porque la Biblia dice, solo la verdad nos hará libres. Entonces, cuando ya te sientas libre, sentirás la necesidad de santificarte, de querer tener una plena comunión con Dios. Y dice la Biblia que para entrar al lugar santo, en la tienda que yo ya te mostré, porque hemos pasado por la puerta, es el atrio, hacia la entrada del atrio, que es Jesucristo, eres salvo. Pasas en el atrio externo, ya has pasado por el altar, y has pasado el altar del holocausto, has pasado por la fuente, que es la palabra de Dios, ahí has sido perdonado, ahí has sido limpiado, y ahí has sido justificado. ¿Qué te falta? Ahora santificarte. Y para que puedas pasar al lugar santo hay una puerta que se llama la puerta de la verdad. Son 5 postes que sostienen esa puerta de esos colores, de los mismos colores que había en la puerta de la entrada del atrio. Esos postes es la mano de Dios. ¿Y saben por qué digo la mano de Dios? Porque la mano de Dios ha cubierto al hombre, su verdad ha cubierto al hombre y ha puesto 5 ministerios en esa puerta para que todo aquel que ha conocido la verdad pueda entrar al lugar santo con un ministerio. Y miren ustedes, la primera es el dedo pulgar, podemos decir de la mano, que es el apostolado. El apostolado hace de todo, puede tocar todos los ministerios, todos los dedos de la mano. El dedo índice es el profeta, que señala, que es la palabra de Dios, señala a todos palabra de Dios. Y el dedo más grande, que es el dedo cordial, es el dedo del evangelismo, el evangelista. Es aquel que llega a todos lados, aquel que predica la palabra en cada nación, en cada pueblo, lleva la verdad, solo la verdad. Y el dedo anular es el pastor, el que se encarga de todas las ovejas que han sido evangelizadas, de predicarlos, de cuidarlas, de guardarlas en la verdad de Dios. Y el dedo más pequeño, que no significa por el ser pequeño sea menor que todos, es el dedo que tiene gran importancia, que es el dedo meñique, que se le conoce como el maestro, aquel que enseña, aquel que lleva el conocimiento. Por eso la Biblia dice, escudriñad las santas escrituras, porque en ellas, solo en ellas encontraréis, dice, la vida eterna. Ahora sí podemos nosotros, ya hemos conocido que esa puerta se llama la verdad, y ahora entramos. Estamos entrando a ese lugar tan maravilloso que se llama el lugar santo. Ese lugar santo vamos a encontrar nosotros 3 muebles. Esos 3 muebles tienen una representación gráfica y simbólica muy grande. Pero cuando usted entra al lugar santo, usted se va a dar cuenta que siente un olor tan agradable para usted mismo, para su alma, para su espíritu. Ese olor que lo eleva hacia lo más santo, a lo más santísimo. Ese olor. Acá no estamos viendo la puerta del lugar santo. Ya mencioné que tiene varios colores y tiene 5 puertas. Pasamos nosotros nuevamente, pasamos al lugar santo. Hemos descrito ahí que siéntese un olor
tan agradable es el incienso que está esparciéndose por todo el lugar santo. Podemos ver ahí, usted al frente, ¿no? Una mesa que tiene los panes de la proposición. Al frente tiene un candelabro con velas encendidas. Y el sacerdote que está ahí, justo a una cortina con querubines, se llama el incienciario. Pasamos nosotros y podemos ver, nosotros, para poder explicar simbólicamente, una mesa. ¡Qué maravilloso es Dios! Vemos los panes de la proposición. Esos panes representan a Jesucristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Cuando Él murió, su cuerpo, dice, fue desgarrado, fue molido, fue lastimado. Pero al morir, resucitó. Y cuando Él hizo su santa cena, dijo: comáis de este pan, porque este pan es mi cuerpo, y esta sangre, este vino es mi sangre. Y el que come de este pan tiene vida eterna. Cuando el maná que caía del cielo en la sombra del Antiguo Testamento, del tabernáculo, ese pan en el desierto era también vida, les daba vida también a la gente que lo comía, pero no les daba vida eterna. Aunque representaba la vida, representaba a Jesús, solamente era su sombra. Pero el pan, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, ya en la sustancia misma, cuando Jesucristo muere, viene del cielo, cae del cielo como ese pan, como ese maná que caía en el desierto para alimentar a los israelitas en el desierto. Ese pan, el que lo come continuamente, espiritualmente, vive eternamente. Y ese es el pan que debes de comer. Debes entrar a este lugar santo para poder comer ese pan continuo. Ahora lo llamamos pan continuo, porque es una necesidad de todos los días de comer de nuestro Señor Jesús. Y si nosotros pasamos al frente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un candelabro. Dice la Biblia que ese candelabro fue hecho a martillazo limpio, no fue fundido. Dios le había dado la sabiduría y la inteligencia a 2 hombres para que hagan ese tipo de candelabro. Ahora no creo que lo hagan, pero en ese tiempo Dios dio tanta sabiduría que hicieron solo a golpes algo majestuoso, algo tan hermoso, que era de un solo brazo, salían 3 brazos a ambos lados. ¿Qué significa eso? Significa que 3 para el lado derecho, 3 para el lado izquierdo, significa el número 6, que es el número de hombre. Y el centro principal es Jesucristo. Nosotros nos hemos unido con Jesucristo en su muerte. Aquellos que entraron por la puerta han sido salvos, han sido limpios y han sido justificados. Hemos pasado al lugar santo, hemos comido de su pan, y al comer de su pan nos hemos unido con Jesucristo. Y al estar unidos con Jesucristo somos un solo cuerpo. Y al ser un solo cuerpo, dice que hay aceite en cada copita para que se encienda el candelabro, que el aceite es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se prende solo cuando nosotros lo buscamos. No lo prende Dios directamente, sino que tenemos que buscar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se prende, llega hacia nosotros, ilumina. En ese lugar santo ya no había necesidad de que sea iluminado por completo el ambiente con otro tipo de luz, ni que haya otra ventana. Él estaba revestido con oro puro, y el oro, a la más mínimo brillo de una luz, ilumina por completo. Y el Espíritu Santo es que nos ilumina a nosotros, nos hace ver realidades que nunca hemos visto. La oscuridad se convierte en luz y podemos ver nuestros efectos. Nos convertimos en luminares. Así como el sol ilumina la luna y la luna es el reflejo de la luz del sol, nosotros somos los luminares de la luz de Jesucristo. Porque Jesús es la luz del mundo que alumbra al mundo, y nosotros somos el reflejo de Jesucristo y debemos ser la luz en el mundo. Ser ejemplo en cada lugar que nosotros vayamos. Significa que nosotros estamos siendo luz, estamos siendo iluminados por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros hemos sido ya iluminados, sentimos una satisfacción completa. Y esa satisfacción completa nos lleva a nosotros a una adoración más profunda. Dice que había al centro, pegado a la cortina, había un inciensario, el altar del incienso.
donde ese fuego que había ardía permanentemente solo podía ser utilizado del altar del holocausto, porque si ponían otro tipo de fuego extraño moría la persona que lo ponía en ese lugar. Por eso los sacerdotes todo el tiempo estaba prendido y tenían que poner de esa leña, de ese fuego, de ese incienso, siempre del altar del holocausto en el altar del incienso. Ese altar del incienso tenía que estar prendido y salía, dice, como un olor grato, se elevaba el incienso y todo lo llenaba con un olor tan especial. Usted puede ver ahí, ese es el altar del incienso. El sacerdote lo tenía que estar prendido constantemente. El altar de incienso, quiero que usted sepa, mi amigo, que representa a Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario entre el hombre y Dios. No existe santo alguno. Solo Jesucristo es el Hijo de Dios y la Biblia lo dice en todas las Biblias del mundo, en todas las religiones, que el único intermediario es del hombre para Dios es Jesucristo, su Hijo. Nosotros estamos en el lugar santo. Sentimos una necesidad tan grande de alabarle y de glorificarle a Dios. Hemos visto que la sangre de Cristo nos lava, hemos visto que la sangre de Cristo nos limpia, hemos visto que la sangre de Cristo nos ha justificado. Hemos visto que Dios no ha dejado ni un solo momento de preocuparse por nosotros. Ahora podemos ver el lugar santísimo, un lugar muy especial. Nosotros hemos estado en el lugar santo, hemos podido sentir la presencia de Dios, hemos comido de los panes de proposición que es Jesucristo, el pan de vida. Nos hemos satisfecho porque es una satisfacción de comer todos los días a Jesucristo, que es el pan continuo. Nos hemos ido, les dije, al frente, que es el candelabro. Hemos recibido el Espíritu Santo, nos ilumina el Espíritu Santo. Sentimos la necesidad de buscarle más y en esa exaltación nos vamos al frente, que viene a ser el incenciario. Y el incenciario es Jesucristo. Él lleva nuestras oraciones ante el Padre. Nuestras oraciones son constantes. Lo alabamos, lo adoramos, lo glorificamos. Pero había una cortina en el tiempo antiguo, dice, que impedía que del lugar santo pueda pasarse hacia el lugar santísimo. Y solo el sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, dice, podía entrar y tenía que hacer 4 días de ayuno. Y después de 4 días, con mucho temor, se ponía una cadenita, unas campanitas que suenen y una soga que lo agarraban desde afuera, porque muchas veces el sacerdote caía muerto, porque no estaba preparado. Y muchos sacerdotes tenían que vivir una vida muy santísima ante los ojos de Dios, porque al entrar a ese lugar una vez al año, para expiar los pecados de toda una nación, muchas veces el sacerdote moría. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que cuando su cuerpo fue desgarrado en la cruz del Calvario, Jesucristo dice que fue rasgado por completo. Usted puede ver el tabernáculo, ya no tiene cortina, está libre. Y podemos ver nosotros que Jesucristo al morir, de arriba a abajo fue rota las cortinas. Decían que las cortinas del templo, ni siquiera 2 bueyes fuertes podían romperlo. Quien lo rompió fue el Padre. La cortina, como dice ahí, se rasgó. Fue realizado el último sacrificio en el templo. Cuando murió el Señor Jesús fue el último sacrificio del templo. Entregó su espíritu y la cortina del templo, dice, fue rasgada. Y un fuerte temblor sacudió el templo y la región. Y en ese momento comenzó, dice, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. Jesucristo murió y se rasgó el velo. Ahora usted, estimado amigo, tiene la oportunidad de poder llegar hacia ese lugar santísimo. Usted puede ver, ese es el arca. Era revestido, era madera de acacia, que es cuerpo incorruptible. Todo señala a Jesucristo, todo desde la puerta he visto Jesucristo. El altar del holocausto, Jesucristo. El altar de bronce, la palabra de Dios, Jesucristo. La puerta del lugar santo, Jesucristo. Los 3, el pan de vida, la mesa de las proposiciones, el pan de vida, Jesucristo. El candelabro,
representa a Jesucristo, unidos nosotros a Jesucristo, el Espíritu Santo. Ahora hemos pasado hacia el lugar santísimo. Y ahora podemos ver ese arca que está revestido de oro, pero adentro es de madera de acacia, que es Jesucristo. Y afuera representa su divinidad. Ahí arriba, en la tapa del propiciatorio, se llama la tapa del arca, que se llama propiciatorio, hay dos querubines que están chocando sus alas. ¿Recuerda usted cuando yo le dije que en el arca, que en el Edén, cuando Dios los botó del paraíso, puso un ángel, un querubín, removiéndose con una espada para que no entren? Ahora hay dos querubines en la tapa del propiciatorio que están protegiendo la gloria de Dios. Están mirándose uno a uno con alegría, porque por fin se ha roto el velo. Y ese asiento se llamaba el asiento de la misericordia. Antes que era para la sentencia condenatoria del hombre, ahora no. Ese asiento se convierte en el asiento de la gracia, el asiento de la misericordia, porque hay perdón en la sangre de Jesucristo. El sacerdote entraba con mucho miedo y mucho temor y rociaba, dice, sobre la tapa del propiciatorio 7 veces. Y no se podía sentar ni un minuto, tenía que salir rápido. Pero Jesucristo no entró en el lugar de hombre, en lugar terrenal, sino, dice, cuando murió, resucitó, entró a lo más profundo de la tierra, resucitó y se fue al verdadero tabernáculo arriba y se sentó a la diestra del Padre para juzgar con justicia, con gracia y con misericordia. La sangre de Jesucristo ya fue derramada sobre la tapa del propiciatorio, sobre el trono de Dios, sobre el asiento de la misericordia. Y es algo maravilloso lo que podemos ver nosotros. Es algo maravilloso. Dios lo ha previsto todo desde el principio. Desde Génesis hemos visto, desde el Edén, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Y en Hechos capítulo 2, versículo 23 dice que ya lo había predeterminado, que Jesucristo, su Hijo, muriese en la cruz por nosotros, para que Él pudiese ser el Señor del tabernáculo. Usted se ha dado cuenta, el tabernáculo tiene 3 secciones. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que representa el cuerpo del hombre, el atrio, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo es el espíritu. Por eso Dios dice, Dios quiere que nosotros, los hijos de Él, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios actúa en el espíritu, no en el cuerpo, ni en el alma, porque el alma está llena de emociones y de sentimientos. El contenido del arca, ¿qué hay dentro del arca? Para terminar ya. Dice que dentro del arca había la vara de Aarón, que representa, dice, a Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Y la vara de Aarón, después de estar seca tantos años, dice que reverdeció de un día para otro y le salieron todavía frutos, almendras. Jesucristo resucitó. Eso es lo que representa. Y el maná representa a Jesucristo también, el pan de vida. Y las tablas de la ley representan su palabra. El contenido del arca está expresado en todo el tabernáculo. Lo hemos visto ya. Mi estimado amigo, en el arca del testimonio ya lo hemos visto. Tenía su tapa del propiciatorio. Y en esa tapa ha sido vertida la sangre de Jesucristo para que tú, cuando llegues hacia el altar, tengas el compromiso y la promesa de Dios de que ya has sido perdonado por amor y por gracia. En conclusión, estas 3 áreas principales representan los 3 pasos primordiales en el proceso de la salvación. En el atrio usted ha sido justificado. En el lugar santo usted ha sido santificado. Y en el lugar santísimo usted ha sido glorificado. Nosotros debemos darle gracias a Dios porque a través de su palabra nosotros hemos conocido qué significado tiene el tabernáculo. Y mire usted esta figura. Desde la entrada de la puerta, usted sigue de frente y hace el dibujo exacto de la descripción del tabernáculo, y el dibujo es exactamente una cruz. Es la sombra de la cruz, y hoy es la sustancia de la cruz. Jesús murió en la cruz, y en la parte inferior de los pies de Jesucristo hay un altar, donde usted tiene que arrodillarse ante los pies de Jesucristo y pedirle perdón. Su sangre ya fue derramada de arriba hacia abajo,
para que usted sea limpio. Un inocente murió en la cruz para que usted sea perdonado. Tome su sangre y sea limpio. Luego usted camine hacia la fuente y lávese. Y una vez que esté lavado, usted pueda, y lleno de la palabra de Dios, lleno del poder de Dios, usted será libre del pecado, ¿no? Y de la suciedad. Y usted sigue de frente y va hacia el lado izquierdo y encuentra los panes, empieza a comer a Jesucristo, el pan de vida, porque aquel que lo come, dice, tiene vida eterna. Y pasará usted al frente, que está formando la cruz, mía, exactamente, un candelabro que es el Espíritu de Dios. Está unido usted, ya que comió el pan de vida, está unido a Jesucristo. Y al estar unido a Jesucristo, cuando Él murió, dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Y usted ya tiene el Espíritu de Dios, está unido al cuerpo de Cristo y viene el Espíritu de Dios. Y usted mismo hace que se encienda el Espíritu de Dios con su constante devoción y adoración y obediencia a Dios. Y sigue usted de frente y encuentra el altar del incienso, que es lo que lo comunica a Dios. Sus oraciones llegan porque hay un intermediario que es Jesucristo. Sigue usted de frente y llega hacia la cabeza, hacia el trono de Dios, donde la misericordia de Dios ya la ha planeado desde hace cientos y miles de años para que usted sea salvo por gracia. Yo dije que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero murió para darle a usted una nueva oportunidad. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, hoy, en esta noche, tienes la oportunidad. Quiero decirte que en la puerta del atrio nosotros somos salvos. En el altar del holocausto, la sangre del Cordero de Dios es en nuestra vida y la carne muere. Tiene que morir la carne. Y en el lavacro, dice la palabra de Dios, lava nuestro andar diario. La palabra de Dios nos lava y nos limpia, nos hace libres. Y en el velo del lugar santo tomamos un ministerio. Y en el candelero somos iluminados por el Espíritu Santo. Y en la mesa de los panes de la proposición, dice, nuestra alma se satisface. Y en el altar del incienso, nosotros lo adoramos. Y en el lugar santísimo, nosotros lo tocamos. Tócalo al Dios. Pero para que toques a Dios, entra primero por la puerta. Yo te invito en esta noche, si tú no conoces a Jesucristo, quieres ser salvo, lo has mirado de lejos nada más el tabernáculo, has visto su hermoso color blanco alrededor, pero no puedes ver qué hay dentro de ella, vas a ver la gloria de Dios, pero tienes que entrar por la puerta, arrodillarte ante el altar del holocausto, morir en la carne, pasar hacia el lavacro, hacia la fuente de bronce, lavarte, limpiarte, pasar hacia el lugar santo, conocer el lugar santo, comer su pan de vida, que es Jesucristo, iluminado por el Espíritu Santo, y estarás en el incienso, y estarás ahí constantemente alabando a Dios para pasar al lugar santo. Y una vez que llegues al lugar santo, tu vida cambiará totalmente. Dios te va a atravesar por completa con sus ondas de gloria, de amor, de ternura, y no te va a abandonar, y vas a sentir la necesidad de poder expresarte día tras día a través de su Espíritu, predicando la palabra de Dios, dando ejemplo para el mundo. El Señor te bendiga y espero que lo hayas hecho. Toma la decisión, entra por esa puerta del tabernáculo, el nuevo tabernáculo, ya no la sombra del pasado, sino la sustancia del presente. Habló para ustedes el doctor Alain Amiwal.